desaparecida ciudad de Delfos fue considerada por los griegos como el centro del mundo y fue la sede del oráculo más importante de la antigüedad. En este sentido, el oráculo de Delfos fue un gran recinto sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, que tenía en el centro su gran templo al que acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre cuestiones inquietantes. La leyenda y la mitología cuentan que en los alrededores del oráculo se reunían algunas divinidades, como las diosas del canto, que junto con las ninfas de las fuentes cantaban al son de la música que tocaba el dios Apolo con su lira. Asimismo, el oráculo de Delfos influyó en gran manera en la colonización de las costas del sur de Italia y de Sicilia y llegó a ser el centro religioso más importante del mundo helénico gracias a sus predicciones que determinaron el curso de los grandes episodios de la historia antigua. Pero, ¿qué cuenta la leyenda mitológica respecto al origen de este lugar? ¿Por qué fue considerado el centro religioso más importante de la antigua Grecia? ¿Qué tipo de protocolos se establecía para realizar las consultas al oráculo? ¿Es cierto que el nombre de Pitonisa tiene su origen en este lugar? ¿Quién eran los llamados Prophetai? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Antoni Janer, periodista y filólogo clásico. Antoni Janer, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Antoni. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues intentando hacer un poquito de radio esta noche. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, por aquí. Esperando que te llamáramos. Esperando a que me llamas. Sí, señor. Está muy bien. ¿Qué significa ser filólogo clásico? Filólogo clásico es la filología clásica, estudia el latín y el griego, la cultura clásica y la influencia, el legado que han tenido estas civilizaciones en el mundo occidental, ¿no? Quiero entender que ese estudio te habrá ayudado a ti para entender mucho, no solamente un escrito en un momento determinado, sino también desde el punto de vista social, cómo eran, cómo vivían, cómo entendían la vida. Claro, también sirve para hacer un poco de antropología o sociología de la antigüedad, ¿no? Y un caso paradigmático sería el que comentabas, el del oráculo de Delfos. Bien, pues vamos a hablar de este oráculo de Delfos que bien conoces. ¿Dónde estaba situado exactamente, Antoni? Estaba situado cerca de Atenas, de hecho a 180 kilómetros al norte de Atenas, y la verdad es que no sé si tú has tenido ocasión de estar allí, pero está situado en un sitio majestuoso. Está a los pies de la montaña del Parnaso, que es la mítica montaña donde, según la mitología griega, residían las musas, y en el sur tiene un extenso bosque de olivos que queda al Golfo de Corinto. O sea que su ubicación no podría ser mejor. Mejor. ¿Hay constancia de cuándo fue construido este oráculo de Delfos? Bueno, hay constancia de que a partir del siglo VIII a.C., pues empezó a tener una cierta notoriedad, y mucha gente de todos sitios, no solo de Grecia, sino también de otros rincones del mundo conocido entonces, sobre todo del Próximo Oriente, iban hasta Delfos para conocer las respuestas, para hacer las consultas al dios Apolo a través de la pitonisa. O sea, estamos hablando que estaría construido, me hablas, del siglo VIII antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Y estaba construido en un lugar donde los griegos consideraban que era el centro del mundo. Hay una piedra que se llama ónfalos, que es una piedra que, según la mitología griega, Zeus colocó después de que soltara un águila desde un extremo de la tierra y otra desde el otro extremo para saber cuál era el centro del mundo. Y estas dos águilas se encontraron justo encima de Delfos, y fue a raíz de este hecho que, según la mitología griega, Zeus colocó una piedra muy conocida que se llama ónfalos, que en griego significa ombligo. Cuenta la mitología que después del nacimiento de Apolo, dios de la adivinación, escogió Delfos como lugar para su santuario, y Zeus, padre de todos los dioses, le recomendó dicho lugar. Antoni, ¿qué queda de ese oráculo? ¿Qué queda de ese templo? Bueno,
de restos arqueológicos quedan muchas cosas, y lo que queda también sobre todo es toda la liturgia, ¿no?, que hemos heredado del oráculo. Como tú bien decías, claro, según la mitología, Zeus recomendó a su hijo Apolo que se instalara allí, y Apolo primero, para instalar su santuario, primero tuvo que matar a una serpiente que se llamaba Pitón. Esta serpiente custodiaba otro oráculo de la diosa Gea, de la diosa tierra, ¿no? Y es curioso porque Delfos en griego significa útero, y esta palabra estaría relacionada con la diosa Gea, que vendría a ser el útero de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y también la palabra delfín es un animal muy relacionado con Apolo, y también cogería esta etimología. Y como te decía, después de haber matado a la serpiente esta, uh-huh, a Pitón, colocó en su santuario una sacerdotisa que le puso el nombre de Pitonisa en honor a la serpiente que mató. Pero las pitonisas que hoy conocemos, nada que ver con esa mitología, con ese mito. Sí que estarían relacionadas, porque Sí. las pitonisas, ¿qué hacen? Predicen el futuro, y Sí. estas pitonisas también, como ahora te comentaré, también se encargaban de predecir el futuro, ¿no? Uh-huh. También, aparte de pitonisas, también eran conocidas con la palabra sibila, que Sí. la palabra sibila también, si vemos un poco la etimología, nos encontramos la raíz indoeuropea sil, que significa, es una palabra onomatopeica que hace referencia al ruido que hace la serpiente cuando se arrastra por el suelo. Y esta serpiente, como te decía, ya se encontraba en los inicios del oráculo, porque es un animal muy relacionado con los saberes de la tierra, ¿no? Y de aquí vendría la palabra sibila, que es sinónimo de pitonisa. Uh-huh. O sea que si a alguna pitonisa mala le llamamos serpiente, no estamos cometiendo ningún atropello. No, sobre todo si utiliza un lenguaje sibilino, porque sibilino también significa lenguaje ambiguo, y estaría relacionado en las respuestas que daba la pitonisa, que nunca utilizaba la ambigüedad para curarse en salud, porque si la gente, si no se cumplían sus pronósticos, no era por culpa suya, sino por culpa de una mala interpretación del interesado. Claro, entiendo. En aquella época no tenían tarot. No tenían tarot, pero esto vendría a ser el antecedente, ¿no?, del tarot. Está claro. En este sentido, ¿es cierto que la pitonisa del oráculo de Delfos tenía tanto renombre que llegó a anular el papel que ejercían otras pitonisas de diferentes ciudades de Grecia? Sí, eso dicen los autores clásicos, que claro, esto de predecir el futuro no es que sea exclusivo del mundo griego. Esto, en todas las civilizaciones encontramos prácticas similares, y en Grecia cada polis tenía sus propias adivinas. Lo que pasa es que el oráculo de Delfos llegó a tener tanta fama, que sus pronósticos llegaron a tener tanta fama, que pronto todo el mundo acudía a Delfos para conocer su futuro, ¿no? Precisamente fue en el oráculo de Delfos donde Sócrates fue proclamado el más sabio de todos los hombres. Sí, eso un autor clásico dice que un amigo le dijo a Sócrates que había ido a Delfos y que le había hecho esta pregunta, y el oráculo le dijo que Sócrates era el más sabio de todos. Y es curioso porque la respuesta de Sócrates al conocer esta aseveración fue que la famosa frase que dijo: yo solo sé que no sé nada. Asimismo, para satisfacer la demanda creciente de personas que acudían al oráculo de Delfos, se sabe que fue necesario nombrar hasta 3 pitonisas. En este sentido, ¿por qué en la antigüedad preclásica las mujeres eran propensas más que los hombres a adquirir conocimiento sobre la adivinación del futuro? Sí, es curioso porque solo podían hacer consultas al oráculo hombres, las mujeres no, y esto estaría en contradicción con el hecho de que quien hacía estas predicciones fuese una mujer, y esto explica por qué ya en la antigüedad preclásica la mujer no solo está asociada con la fertilidad humana, sino también con la fertilidad agrícola, y al tener unos conocimientos de la agricultura, pues con el tiempo a la mujer también se le atribuyó el don de adivinar, y por eso encontramos a una mujer,
¿no? ¿Cuándo se celebraban las sesiones en el oráculo? ¿Existía un día especial en el que se abría el santuario para atender a los peregrinos que visitaban Delfos o no? Sí, había un protocolo. Tenían que las consultas, no había consultas cada día, sino se tenían que hacer el 7 de cada mes, porque el 7 era el día en que, según la mitología, había nacido el dios Apolo. El interesado llegaba a Delfos y lo primero que tenía que hacer era purificarse en una fuente. A continuación tenía que pagar por los servicios a través de una especie de pastel de miel y después se procedía a hacer la consulta. No se hacía la consulta directamente a la pitonisa, sino que había unos sacerdotes que escribían la pregunta y se la pasaban a la sibila. La sibila se encontraba debajo de una caverna, se le hacía la consulta y no contestaba de manera inmediata, sino que tardaba unos días porque tenía que entrar en contacto con el dios. Este proceso se llamaba en griego entusiasmos. La palabra de aquí tenemos la palabra entusiasmo, ¿no? Estar en contacto, estar poseído por la divinidad. Y para llegar a este estado de trance, lo que hacía la pitonisa era masticaba hojas de laurel y también dice la leyenda que aspiraba unos gases que salían de las grietas de la caverna, y gracias a esto entraba en contacto con la divinidad, ¿no? Y este contacto se consigue a través del éxtasis, que también es una palabra griega que significa levantado del suelo, ¿no? Porque entraba como en una especie de trance que la mantenía levantada, ¿no? ¿Y qué es lo que le daba ese éxtasis, ese estado ensanchado o alterado de conciencia? ¿Los gases que respiraba de las paredes de esa caverna, que no sé qué gases eran, o al masticar las hojas de laurel? Es que claro, esto puede parecer muy fantasioso, pero historiadores clásicos como Heródoto nos dicen que el principal efecto no eran las hojas de laurel, sino los gases de las grietas. Y esto, hace un siglo, la arqueología demostró que esto era cierto, porque Delfos está situado en una zona sísmica y en esta caverna podría haber habido unos gases. Se han encontrado restos de etileno, que es un elemento que si tú lo aspiras mucho puedes llegar a tener alucinaciones, visiones, y esto podría explicar este estado de éxtasis de la pitonisa. Lo que está claro es que una vez que la pitonisa se calmaba, eran los peregrinos que debían entrar en la caverna para realizar su consulta. Sí, y hacía la consulta y claro, la respuesta había unos sacerdotes que se llamaban profetai, que es una palabra también griega, adoptada por el cristianismo, que significa hablar hablar en boca de. Y eran unos sacerdotes que escribían por boca de la sibila de la pitonisa la respuesta, y como he comentado antes, esta respuesta siempre era ambigua, ¿no? Y eran los interesados quienes la tenían que descifrar. ¿Y estas pitonisas de qué vivían? ¿De qué vivían? Sí. Su función era residir en el oráculo de Delfos, aunque una tradición dice que esta capacidad que tenían de predecir el futuro se debe a que muchas de ellas procedían también de un pueblo de los alrededores de Delfos que era un pueblo, bueno, todavía si se visita Grecia, los guías lo comentan, es un pueblo donde hay mucha tradición de generaciones de madres e hijas que te transmiten este don de predecir el futuro, y muchas de estas pitonisas procedían de este pueblo. Cobraban por ello, evidentemente. Claro, cobraban, sí, no era gratis. Este lenguaje ambiguo en el que se recogían las predicciones del oráculo dieron pie a muchas interpretaciones erróneas, ¿verdad, Antoni? Sí. ¿Nos puedes contar algún ejemplo histórico a destacar esta noche?
Sí, los autores clásicos comentan bastantes anécdotas. Una de ellas sería la del rey Cresos, que era el último rey de Lidia, de un reino de la actual Turquía, que antes de entrar en guerra con el gran imperio persa de Darío, preguntó a ver qué tenía que hacer, ¿no? Y la respuesta del oráculo fue: si cruzas este río, el río que hacía de frontera entre su reino y el de Persia, vencerás, un gran imperio será destruido. Uh-huh. Claro, él se pensaba que se refería al otro imperio y finalmente el imperio que se destruyó fue el suyo, o sea que fue Persia quien venció al rey Creso. Y claro, esto fue fruto de una mala interpretación. No es que la pitonisa se equivocara, sino que el rey Creso hizo su propia interpretación errónea. Si no estoy equivocado, otra consulta célebre es la de Edipo, que al nacer el oráculo predijo que este niño mataría a su propio padre y se casaría con la esposa de este, ¿no? Claro, esto ya forma parte de la literatura, ¿no? Porque la leyenda del rey Edipo forma parte de la mitología y claro, es el caso más famoso, ¿no? Que el oráculo dijo a sus padres que el hijo que tuvieran les mataría y se casaría con su madre, y finalmente fue así, y Edipo, cuando se dio cuenta, pues no tuvo más remedio que ver que el oráculo tenía razón y en lugar de matarse se quitó los ojos y se fue de su ciudad. De ahí viene lo del complejo de Edipo. Claro, porque mató por accidente sin saberlo a su padre y se casó con su madre. Se casó con su madre, ¿sí? Y de aquí es el complejo de Edipo. Me ha encantado hablar contigo, Antoni Janer. Muy bien, Pedro. ¿Sabes mucho de Grecia clásica? Bueno, intentamos leer un poco para informarnos. Podemos tenerte en otra ocasión para seguir hablando de los griegos, de los helenos, de su historia, sí, de sus epopeyas. Ningún problema. Hecho entonces, fichao. Bueno, adiós. Antonio Janer, periodista y filólogo clásico, mil gracias por traernos